Y precisamente para entender un poco cuál ha sido un poco la interpretación de, sobre todo las cifras que han dado las autoridades, la comisión, como hemos escuchado, ha recibido a las autoridades para entender y saber si efectivamente hay algún tipo de negligencia y obviamente una reparación, porque lo primero es velar por la garantía y la seguridad del servicio y por supuesto que los ciudadanos no sean perjudicados. Hasta la mañana nos acompaña en el estudio del Telediario en Quito el asambleísta César Rondón. Asambleísta, ¿cómo vamos? Muy buenos días, bienvenido al Telediario. Bueno, qué gusto, a los tiempos, a la sí, orden en siempre, presencial, que ya estamos también normalizándonos un ya poco. Tenemos que empezar a normalizarnos, sí, por supuesto, en el país y poner en marcha el A propósito, Ecuador. ¿ya se vacunó? Para ya volver a las sesiones presenciales. Estoy listo. Escuché listo. que la asamblea ya va también a obligar... Se ha iniciado un proceso de vacunación, se espera estar listo de la asamblea para el mes de abril, con ya plena presencia de todos los miembros, porque la asamblea no solo son los asambleístas. Son casi 1.800 funcionarios. Son asesores, claro. Son personal de seguridad, personal administrativo, de limpieza. Hay mucha gente alrededor de la asamblea. Y hubo casos y hay casos de COVID, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ayer veíamos en esa sesión de la comisión esta, digamos, presencia telemática de las autoridades, pero que de alguna manera buscaba entender. ¿Le satisfizo esa respuesta del señor ministro y el gerente de la CNEL? Lo único que me satisface es el compromiso del ministro, que ayer públicamente en la comisión manifestó: me comprometo a resolver el problema y a trabajar en la solución del problema. Esto es importante, porque las anteriores autoridades hablaban, pero no se comprometían en nada. Y aquí, pues, este problema no es de ahora a Byron. Esto tiene décadas. Años, Así 10, es, 15 años, ya ni sé cuántos años. Desde que era Emelec. Claro, porque el problema, ¿qué pasa? En la época de mayor consumo, en la costa, en el invierno, ¿no? Entonces aumentan las planillas. Ahora se cambió la fórmula de cálculo. El anterior gobierno cambió la forma de calcular la planilla de la dignidad. Y entonces, ¿qué pasa? Usted se pasa un kilovatio, un hito, y sube, ¿no es cierto? Y pierde la tarifa de la dignidad. Creo que sube a 8 centavos. A 10. A 10. Pasa de 4 a 10. De 4 a 10, ¿cuánto claro. es eso? Claro. 150%. Entonces, si usted pagaba $10, ¿no? 150 más, entonces se le duplica la tarifa a $30. Entonces, claro, la gente está asustada en el país, igual que estamos todos asustados por el abuso. Y digo asustados por no usar otra palabra, ya que estamos en el aire, en la televisión, y hay que ser respetuosos con la ciudadanía. Entonces, la gente quiere soluciones. No es posible que usted por un kilovatio pierda la tarifa de la dignidad. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿qué le dio el Estado a su pueblo que estaba encerrado, que estaba con pandemia? Muchos habían perdido el trabajo y otros se morían, familias que se morían. ¿Qué le dio el Estado? No le dio nada. El gobierno anterior sacó una resolución de la tarifa espejo, el 19 y el 20, no se ha cumplido. Y aquí nadie puede estar por encima de la ley. Porque si era espejo, tenía que pagar lo mismo el 20 de lo que pagué en el 19. Y resulta que en el 20 me cobraron lo que les dio la gana. Entonces, esos dineros cobrados en exceso se tienen que anular, ¿no es cierto? Anular, una especie de crédito, y hacer una nueva facturación para que la gente tenga alivio. El presidente Lasso, producto de estas comparecencias en la Comisión de Desarrollo Económico pedidas por el asambleísta Ron, emitió un decreto ejecutivo en el que habla de resolver el problema. Habla de que las tarifas hasta 500 kilovatios, los consumos hasta 500 kilovatios, sean atendidos, sean revueltos y se les dé un crédito a las personas. Esto hay que resolver y a esto se compromete el ministro. ¿Y cómo? ¿Cuál va a ser esa metodología? Bueno, primero tienen que hacer una revisión total de todo. Eso puede demorar. No, tienen que hacer una revisión, pero no puede demorar, pues. Porque ¿qué es lo que pasaba en el pasado? Terminaba el invierno y viene el verano, pues, frío. Entonces baja el consumo. Claro. Entonces la gente creía que se ha resuelto su problema. Se olvida porque ve, ya invierno me regresó la tarifa de $10. Cuento, mentira. Bajó el consumo porque ahora hace frío, usted no tiene que prender el aire acondicionado. Entonces aquí el problema es el siguiente, el problema de falta de equidad en el Ecuador, porque aquí se habla de un equilibrio social y resulta que en la sierra se beneficia al 50% de la población de la tarifa de la dignidad, lo cual está muy bien, así tiene que ser en un país que tiene energía hidroeléctrica. ¿Quién tiene que beneficiarse? Su pueblo, ¿no? Y en la costa apenas el 25%. ¿Qué hay que hacer en la costa? Al menos en estacionalidad, subir el umbral, pues.
¿no? ¿A cuánto? A 200 kilovatios por lo menos, para que la gente no pierda la tarifa de la dignidad, ¿no es cierto? Y luego lo que se tiene que hacer, un nuevo tarifario, que tiene que ser transparente, que la gente tiene que saber, porque así lo dice la ley. Tenemos que saber los costos de la energía, porque hacen estudios y no los publican. Y lo otro, se ha detectado, y tenemos montones de evidencias, de que no se hace la lectura de los medidores. Pero los medidores son inteligentes hace rato. Muchos. Que los que distribuyen, o mejor dicho, gestionan esos medidores sean inteligentísimos, por no usar otra palabra, es otro cuento. Pero hace rato ya no va el técnico a verificar en medidores. ¿Se acuerda que en Guayaquil era súper común que vaya el técnico a mover, y por ahí había incluso hasta un acuerdo entre privados? Pero ahora ya no, porque automáticamente desde el sistema integrado en la unidad de gestión pueden verificar cómo está el consumo de cada... Así tiene que ser, pues, y es el otro compromiso de ir a una... No entiendo yo qué ir pasa a la ahí. tecnología, Claro. y eso no puede esperar. Entonces los medidores tienen que ser telemáticos, Así es. automáticos, donde usted a través de este aparatito, ¿no es cierto? Uno Porque puede esa es la medir, modernidad, así ¿no es es, cierto? por Te saca supuesto. su celular, ¿no? Y aquí usted puede verificar todos los días el consumo diario. Así es. Entonces aquí no hay cuento chino, no es que vino, que me O leyó... qué aparato está haciendo una lectura incorrecta o un consumo excesivo. por Así es, para supuesto. corregirlo, O sea, porque para si usted eso- tiene un consumo histórico de 500 kilovatios, no puede aparecer pues de la noche a la mañana como ocurre el día de hoy, que resulta que ha consumido 1500 kilovatios. Mire usted, yo he hecho investigación de campo, no solo he estado con el pueblo en la calle preguntando y recibiendo las denuncias, me fui pues al campo, cogí mi carro un domingo, me metí en el corazón de la provincia del Guayas, Cantón Santa Lucía, me metí ahí en el Mate, un recinto rural de la provincia del Guayas, a ver qué pasaba con la luz. Familias en el campo, agricultores pobres, que pagan $70 de luz. Esto no tiene presentación. El Ecuador es un país pobre. ¿Cree usted que una familia que gana un salario mínimo vital debería pagar No. $70 de luz? Entonces, ¿cuál debería ser una lógica en el Ecuador, el costo de la energía para una familia pobre? O en el campo. En el campo, ¿cuánto? Por ¿El supuesto. 5% del salario? Claro, debería haber una diferenciación. Entonces, si es por 5% tarifa. sería $20, que es más que la tarifa de la dignidad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo entender que una familia pobre, porque en el campo ni siquiera ganan el salario básico, Además, en el campo ganan por una tareas jornada. agrícolas, Una o sea, jornada. si hoy día siembra, gana, si mañana fumiga, gana, si mañana desbroza, gana, si mañana cosecha, gana, y si no está haciendo ninguna de estas tareas agrícolas, no gana nada. Así Esa es la situación del campo ecuatoriano. Entonces, ¿cómo puede en el campo pensarse que puede haber tarifas de esta naturaleza? Y de ahí ¿Cómo viene otra. reactivarlo? ¿Cómo reactivarlo? Y ahí viene Sí. otra, pues caiga desde el asiento, agárrese, Byron. Mire, las tarifas tiene 30% de impuestos, digo yo. Subsidio cruzado, nadie sabe lo que es el subsidio cruzado. Sí, sí, alumbrado público y tasa de recolección de basura. Alumbrado público, me fui, estaba en el Mate, viendo de un lado para otro. En el pueblo había, sí, postes y luminarias, pero el Claro, recinto tiene camino, pues, ¿no? Claro. En el camino había un poste a 1000 metros y el siguiente poste A 1 kilómetro. no había. Y entonces no hay ni poste ni luz. Y a las familias que viven ahí les cobran alumbrado público. Entonces, ¿dónde están O sea, los hay una conceptos? distorsión en la Total, estructura de la total, tarifa. Total. Hay distorsión en las tarifas y son discriminatorias. Depende de la CENEL como corporación o de estas empresas públicas que son las que hacen la comercialización, porque sabes que la estructura media... También, esto es un desorden. Sí, es literal. Byron, esto es un desorden. Así Y es. entonces el ministro tiene la oportunidad de oro, este gobierno tiene la oportunidad de poner orden, de transparentar el tarifario, Ujú. de transparentar los costos, de ir posiblemente, ojalá, a una tarifa plana que beneficie a los ecuatorianos. Esto es fundamental, porque aquí hay tarifas discriminatorias. 4 la de la dignidad, 10 más o menos la más general, y de ahí tiene tarifas de 13, de 17, de 23, de 43, de 68 centavos de dólar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire usted, otro ejemplo en Guayaquil, una cuadra, 100 metros tiene la cuadra. El de una esquina de la cuadra paga $150 de luz. Muy bien. $15 de alumbrado público. El de la otra esquina de la cuadra paga
$500 de tarifa de luz, porque así es. Otro tema. Entonces paga $50 de alumbrado público, pero en la misma cuadra, claro, en el mismo poste, la misma luz, el mismo alumbrado y el mismo servicio. ¿Cómo es esta discriminación? Ahí están los abusos, y ahí lo que usted tocaba, las pérdidas negras de las distribuidoras, los robos, la ineficiencia, la pérdida de voltaje en las líneas eléctricas, porque la mayoría de la generación eléctrica del Ecuador está en el austro. Y entonces cuando viene a la costa, a Guayaquil, para seguir con el ejemplo, hay pérdidas. Entonces hay que buscar proyectos eléctricos más cercanos, diferentes a la zona de la costa para bajar los costos y ser más eficientes. O sea, el Ecuador tiene un desorden en materia eléctrica y unos abusos. Hay corrupción, pues. Contrato para lectura de medidores. Y hay que ver quién es el contratista, porque también ahí hay una historia que no he venido a contarla yo aquí, porque no vamos a perder el tiempo en la corrupción. Ahí también se podrá fiscalizar. El nuevo gobierno, tiene que revisar. El último contratito lo firmaron recién en marzo, 3 meses antes de irse a la casa. Bueno, hay tiempo todavía de llamar al ex gerente entonces para que rinda cuenta. A todos, entonces la corrupción tiene que terminar. Contrato de lectura de medidores, $4.7 millones. Entonces, vamos, en vez de estar gastando la plata en que alguien vaya que nunca va a leer el medidor, compremos pues medidores, hagamos una importación de medidores telemáticos para que una computadora yo sepa lo que está ahí, que el usuario sepa qué es lo que pasa en su casa. Entonces el Ecuador no puede seguir así. Asambleísta, aprovechando su presencia y a propósito de estas comparecencias y ahora juicios políticos, ¿cuál va a ser la posición de usted una vez que ha sido ya pues claro su independencia en juicios que creo que se caen de maduros por una necesidad ética, más allá de la política como tal, tanto en el defensor del pueblo como el contralor aún, Pablo Celio? Es una vergüenza lo que pasa en el Ecuador, porque usted podría decir en un caso del defensor del pueblo que no cumplió o no incumplió sus funciones porque su fiestita fue fuera de horas de trabajo. O usó el auto público con chofer. O cosas de estas. Pero está la fe pública, la moral pública, los principios, la ética, ¿no es cierto? El defensor del pueblo metido en un problema que mejor ni lo comento. Entonces, tiene que ser sancionado, tiene que ir a juicio político y tiene que ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional. El contralor, metido en un acto de corrupción sin nombre. ¿Y lo que dijo la fiscal ayer con esos chats? Sin nombre, escúcheme, sin nombre. No tiene nombre esto en la historia del país, no tiene registro siquiera. ¿Qué tiene que ser? Si la justicia se sigue demorando. El señor Polex se atrevió a tal. Porque la justicia se sigue demorando, ¿no es cierto? Entonces tiene que implantarse, y hay varios juicios políticos. Yo he firmado 2 días para que venga a la Asamblea y sea censurado y destituido. Y ojalá en el menor tiempo posible, asambleísta, porque esto es lo que espera el pueblo ecuatoriano. Por supuesto. ¿Qué presentación tiene que el Contralor siga siendo Contralor y le pide la renuncia a la subrogante porque le gusta o no le gusta? Es una vergüenza, y ahora pues están esperando que nombre a otro. Por eso el ciudadano pierde credibilidad en las instituciones como tal, en las instituciones. Entonces hay que devolver la credibilidad, se tiene que actuar con firmeza, se tiene que devolver la confianza, se tiene que recuperar los principios, la fe pública y la moral que se ha perdido en el Ecuador. Asambleísta, ¿cómo puede hablar en este primer mes del gobierno del señor Lasso? Ha empezado bien, ha empezado claro, ha marcado diferencias pero radicales en el país, empezando pues desde las buenas costumbres, ¿no? Detrás del presidente Lasso hay una señora, una esposa, hay una familia, unos hijos, unos nietos, que no lo hemos visto en el Ecuador hace mucho tiempo. Yo creo que esto refresca la imagen del presidente de la República, decisiones claras, ¿no es cierto? Él se comprometió, por ejemplo, a la vacunación, ya hay la compra de 6 millones de dosis de CanSino, que además es el paralelo de Johnson & Johnson, pues, ¿no? Esa es una sola dosis. Claro, una sola dosis. Una sola dosis, lo cual es fantástico, porque imagínense, aquí en el Ecuador, dentro de esta desorden que tenemos en el país, hacer 2 filas es difícil, ¿no? Por eso ha habido muchos problemas en la vacunación. O hay gente que ya no quiere irse a vacunar. La gente no quiere hacer 2 filas, la gente no quiere hacer 2 filas. En el campo, la gente del campo tiene que venir a la ciudad a vacunarse, no puede hacer 2 filas.
Entonces, con una sola dosis, entonces van a poder vacunar a 6 millones de ecuatorianos, más los 3 que ya siguen vacunando. Ahí están los 9 millones que ofreció el presidente Lasso. Esto es fundamental para recuperar la confianza, la vida, y empezar a recuperar el empleo, salir y recuperar la economía del país. Así es que esta será una victoria temprana que tenga el gobierno, el presidente Lasso, con lo cual se afianzará y empezará a generar más confianza, porque ahí los problemas del país son por todos lados. Seguridad, hay que enfrentar a la seguridad de frente, hay que combatir la seguridad con firmeza. No es posible que los violentos sigan más violentos y más armados. Hay que tener estrategias para el narcotráfico, y bueno, lo más importante es la recuperación de la economía y el trabajo. A propósito de estos temas, ya en la cuestión legislativa propiamente dicha, el presidente ha enviado un par de proyectos que eran del gobierno anterior con un veto parcial. En el caso de, si no me equivoco, el proyecto del IES, y también estaba el de la violencia digital, si no me equivoco, perdón, la de tránsito. La ley de tránsito también que ha generado alguna suspicacia, porque justo estamos como gobierno, como país, en un compás de espera, a ver qué sucede con la mesa de diálogo entre transportistas y gobierno. ¿Qué cree usted que se hizo mal en la administración, en la legislatura anterior, como para corregir en ese veto parcial que mandó el presidente? Bueno, los vetos parciales vienen en calidad de colegislador, que es el presidente de la República. Ya aquí ya no tiene nada que hacer la Asamblea. La Asamblea solo tiene dos caminos: allanarse al veto o ratificarse en la decisión de la Asamblea, para lo cual en un caso necesita 70 votos y en el otro de ratificación 91 votos. Así es que hay 3 proyectos de ley: la ley de tránsito, que tiene un veto presidencial; la ley de economía circular, que tiene un veto presidencial; y la ley de tránsito, que tiene un veto presidencial. Y ahí también llegó hace pocos días el tema del veto a la reforma a la seguridad social, a la seguridad social, que tiene que ver pues con devolverle al Instituto de Seguridad Social de la Policía, por ejemplo, la capacidad coactiva, justamente para poder actuar en todos estos casos de corrupción, porque aquí en el Ecuador solo hablamos de corrupción, ¿no es cierto? De escándalo. Claro, a poder actuar en estos casos de corrupción. Y lo más importante ahí también está devolverle el 40% a los policías militares. ¿Usted está a favor entonces de ese veto parcial que envía el presidente? Estoy a favor de algunas cosas, estoy a favor de la ratificación de otras cosas. Estoy a favor de la ratificación en el tema del seguro social, que la policía, el ISPOL, tenga la capacidad coactiva. Entonces ahí habrá que ratificarse. Estoy a favor de que los policías y militares y los jubilados puedan, si tienen un trabajo después de haberse jubilado, no se les descuente el 40%, porque es su plata, es su dinero, es su ahorro, es su esfuerzo, es su trabajo. Entonces ahí la Asamblea deberá ratificarse. Pero eso está en la comisión especializada. Claro. La comisión tiene que emitir un informe y ese informe tiene que ir al Pleno de la Asamblea Nacional, pero solamente en las 2 direcciones. Aquí no hay cambio de textos, aquí no se puede revisar ni una coma siquiera. O se allana o se ratifica, no hay más. Finalmente, asambleísta, ¿cree usted que estas, vamos a usar el término que se acostumbra, mayorías móviles, porque así ha pasado en la legislatura hace más de 20 años, se van a ir acomodando de acuerdo a los intereses políticos? Le digo esto porque lo que hemos visto en las últimas 3 semanas ha sido eso, incluso el denominado camisetazo, ¿no?, de algunos asambleístas que se han separado. No me refiero a usted por si acaso, sino a algunas... No, cuidado, que yo soy un bloque independiente de a uno. Me refería a lo que pasó con Pachacuti en una comisión específica, ¿no? ¿Puede cambiar y alterar un poco la tranquilidad que hay hoy en la Asamblea, en el sentido de que tomar de alguna otra manera patrióticamente aquellas reformas que efectivamente necesita el país? Porque el ciudadano que nos está escuchando y nos ve hasta ahora no entiende estas cosas. Lo único que quiere es que esa ley que apruebe la Asamblea le permita estar sano, acceder a servicios sociales y tener oportunidades de empleo. Entonces, para eso la Asamblea tiene que colaborar. ¿Ve usted un ambiente más democrático que la Asamblea anterior, a pesar de que todavía no hay un proyecto de ley así de polémico como para decir que no habrá estas mayorías móviles? Bueno, yo aspiro, igual que aspira todo el pueblo ecuatoriano, que la Asamblea funcione y apruebe todos los proyectos importantes para el país. En mi línea apoyaré todos los proyectos de cambio que sean beneficiosos para el Ecuador. Lo voy a hacer sin mirar de dónde vienen, porque si es bueno para el país hay que apoyarlo, porque aquí ya no se puede hablar si es de izquierda o de derecha, que hay que dejar la ideología a un lado y hay que pensar en el Ecuador. Así que en esa línea estaremos, espero que así sea. Las mayorías últimas en la Asamblea son muy cortas,
son de 70, 71, Claro, 72 votos, son muy apretadas, son ahí, muy ajustadas. Aquí no hay grandes mayorías. Cualquier cosa. Entonces aquí sí, sí, y además la Asamblea está tan fraccionada que puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El compromiso de cada asambleísta, de cada bancada, por el Ecuador. Así que todos los proyectos, porque claro, usted dice, ya vendrán algunos proyectos conflictivos, donde seguramente la ideología, ¿no es cierto?, no va a permitir hacer reformas que el país necesita, pero aquí tenemos que pensar en el Ecuador, no en el partido, no en la ideología, no en los colores ni en las banderas, porque es la hora del país. Ojalá, asambleísta, tome la palabra y que sus demás colegas legisladores pues también tengan ese mismo espíritu patriótico. Asambleísta César Roa, muchas gracias. Byron, un gusto enorme. 7 de la mañana con 25 minutos, vamos a la pausa. Al regresar estaremos con el constitucionalista Ismael Quintán. Hablaremos para entender este caos que vive la administración pública en dos sectores específicos, como lo hemos ya dialogado con el asambleísta, la situación de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo. Regresamos.